A continuación resolveremos los dos primeros problemas de capacidad calorífica específica y molar, ¿vale? Son los primeros, por lo tanto serán muy sencillos, pero para entender bien lo de las fórmulas y los conceptos y las unidades. Entonces, en el primero nos dicen que tenemos 5 kilogramos de agua a 15 grados centígrados o Celsius y se calienta hasta llegar a 80 grados Celsius a presión normal. Y nos preguntan que qué energía calorífica se necesita para el proceso. Entonces, como dato nos dan que la capacidad calorífica específica del agua es de 4180 julios partido kilogramo por Kelvin. Entonces, lo primero de todo, vamos a poner los datos del problema. De manera que tenemos 15 kilogramos de agua, por lo tanto, tenemos 5 kilogramos de agua, por lo tanto, ese 5 será la masa de agua, 5 m. Y la tenemos a 15 grados centígrados o Celsius, por lo tanto, esto será la temperatura inicial. Podéis poner TI o T1, es lo mismo. 15. Y luego nos dicen que esto se calienta hasta llegar a 80 grados Celsius, por lo tanto, esta será la temperatura final de 80 grados Celsius a presión normal. El valor de la presión no nos va a hacer falta, por lo tanto no lo vamos a apuntar y nos preguntan que qué energía calorífica se necesita, por lo tanto nos están pidiendo el valor de la Q, energía en forma de calor. Y como dato nos dan la capacidad calorífica, que esto era la letra C minúscula, que es igual a 4180 y las unidades que nos dan, julios partido o lo que es lo mismo a kilogramo elevado a menos 1 y Kelvin elevado a menos 1. Y estos serían los datos del problema. Por lo tanto, lo que estamos calculando es, nosotros tenemos 5 kilogramos de agua que pasan de 15 grados centígrados a 80 grados centígrados. Pues queremos saber qué cantidad de energía en forma de calor tenemos que transmitir a este sistema para que haga este cambio de temperatura, ¿vale? Entonces, según la fórmula que teníamos, la energía en forma de calor, Q, era igual a la masa multiplicado por la capacidad calorífica específica multiplicado por la variación de temperatura. Y ya habíamos visto que esta variación de temperatura era igual, esto lo podéis hacer aquí o lo podéis hacer mentalmente, a la temperatura final T sub 2 menos la temperatura inicial T sub 1. ¿Vale? La resta la podéis hacer aparte y ponerla aquí o hacerla como voy a explicar este ejercicio. Entonces, importante, las unidades. La masa en kilogramos, por lo tanto ya lo tenemos. El valor de la capacidad calorífica también en julios, kilogramo y Kelvin. Y la temperatura nosotros la tenemos en grados centígrados o Celsius. La podemos pasar a Kelvin o no, ¿vale? El resultado va a ser el mismo, pero el concepto no. ¿Por qué? Porque si yo voy a utilizar la capacidad calorífica específica en Kelvin, lo suyo sería que la temperatura también la tuviese en Kelvin. A veces hay profesores que hacen mucho hincapié en esto de las unidades, ¿vale? Y otros que no. Hacedlo como os indiquen vuestros profesores, ¿vale? Pero tened claro, como ya hemos explicado en otro vídeo, que la diferencia va a ser la misma, es decir, el resultado de la resta, si resto los números en grados centígrados 80 menos 15, me da 65. Y si hago la resta en grados Kelvin, como la voy a hacer en el problema, también me va a dar 65, ¿vale? Entonces, si yo lo hago todo en grados Kelvin, o en Kelvin, no en grados, en Kelvin, al 15, para hacer la transformación a Kelvin, tengo que sumarle 273 y me da 288 Kelvin. Y los 80 grados Celsius, si le sumo 273, me da 353 Kelvin. Por lo tanto, ahora que lo tengo todo en la misma unidad, ya puedo resolver el ejercicio de manera que la energía calorífica será igual a la masa, que es 5, multiplicado por la capacidad calorífica específica, que es 4180, multiplicado por la temperatura final, 353, menos la temperatura inicial, 288.
Primero hago la operación del paréntesis, hago la resta, da 65 y luego multiplico 5 por 4180 por 65 y esto me da una energía calorífica de 1.358.500 julios. Por lo tanto, esta será la energía calorífica que yo tengo que transmitir al sistema para que aumente desde los 15 hasta los 80 grados centígrados los 5 kilogramos de agua de mi sistema, ¿vale? Fijaros, como ya hemos explicado en otros vídeos, que la energía calorífica tiene un signo positivo, ¿vale? Porque lo que hace el sistema es absorber esta energía. En el segundo ejercicio nos dicen que tenemos 10 kilogramos de plomo, por lo tanto vamos a empezar a poner los datos. La masa es igual a 10. Es parecido pero con cosas nuevas y diferentes para acabar de entender algunas cosillas que hemos explicado en otros vídeos. De plomo, ¿vale? Pb. A una temperatura de 35 grados Celsius, por lo tanto la temperatura inicial, T sub 1, será igual a 35 grados Celsius. Y queremos enfriar este plomo hasta llegar a una temperatura final, T sub 2, de 15 grados Celsius. Nos piden que calculemos la cantidad de energía en forma de calor liberada, por lo tanto, la Q, y también nos piden que calculemos la capacidad calorífica molar del plomo con los datos que nos dan en el enunciado, por lo tanto, Cm. Y nos dan como dato que la capacidad calorífica específica del plomo, C minúscula, es igual a 130 julios partido kilogramo por Kelvin. ¿Vale? Recordad que esto quiere decir que se necesitan 130 julios para aumentar en 1 grado Kelvin o en 1 Kelvin 1 kilogramo de plomo. ¿Vale? Y aquí tenemos todos los datos del ejercicio. Primero, fijaros los datos que nos dan: masa, temperatura, el valor de la capacidad calorífica. Pues lo primero que podemos calcular, igual que en el ejercicio anterior, es la cantidad de energía en forma de calor. Por lo tanto, la Q será igual a M por C por variación de temperatura. Aquí lo voy a hacer directamente, la variación de temperatura. Si yo resto temperatura final, y ojo con esto, la temperatura final lo voy a hacer aquí, son 15 menos la temperatura inicial, que es 35, me da un resultado de menos 20, ¿vale? Fijaros que aquí me da negativo porque lo que estoy haciendo es enfriar, ¿vale? Y ahora veréis la gracia o entenderéis algunas cosas que hemos explicado en vídeos anteriores. Por lo tanto, la energía calorífica, lo haremos en color naranja, que vamos a resolverlo. Q será igual a la masa, 10, multiplicado por 130 y multiplicado la variación de temperatura, que es menos 20. Si lo hacéis paso a paso, como hemos explicado en el ejemplo de arriba, pasándolo a Kelvin y haciendo la operación, nos tiene que dar también menos 20. Y ahora, si hacemos esta multiplicación, nos da un resultado de menos 26.000 julios. ¿Qué quiere decir esto? Primero, como tiene un signo negativo, el valor de la energía calorífica o la energía en forma de calor quiere decir que es energía que libera el sistema. Y como es energía que libera el sistema, lo que hace es enfriarse, ¿vale? Por eso en otros vídeos decíamos, tiene un valor negativo cuando libera energía en forma de calor. Aquí tenéis de dónde sale, porque la diferencia de temperatura nos da un valor negativo, ¿vale? Y quiere decir que libera 26.000 julios para enfriarse de 35 a 15 grados centígrados los 10 kilogramos de plomo. Luego nos piden la capacidad calorífica molar. Esta capacidad calorífica molar salía en otra fórmula que ya hemos visto en algún vídeo, muy parecida a la anterior, la fórmula, que la energía calorífica es igual a N, que es el número de moles, multiplicado por dicha capacidad calorífica molar, multiplicado por la variación de temperatura. Entonces, fijaros, datos que conocemos o que tenemos. La capacidad, la energía
que se transfiere en forma de calor, lo hemos calculado anteriormente, menos 26.000. La variación de temperatura también lo sabemos, es menos 20. Nos falta la N y lo que nos piden, la capacidad calorífica molar. La N es el número de moles. Yo no lo tengo, pero sé que hemos utilizado 10 kilogramos de plomo. Por lo tanto, si esos 10 kilogramos de plomo por factores de conversión lo transformo en moles, ya tendré el valor de la N. Así pues, 10 kilogramos de plomo, primero lo tengo que pasar a gramos. 1 kilogramo de plomo equivale a 1000 gramos de plomo, Pb. Luego los gramos los paso a moles, de manera que arriba escribiré 1 mol de plomo, Pb, equivale a 207,2 gramos de plomo. De manera que si ahora te he hecho las unidades repetidas, gramos de plomo, kilogramo de plomo, kilogramo de plomo, ya obtendría los moles de plomo, que son 48,26 moles de plomo, Pb, que será el valor de la N. Así pues, si yo sustituyo en la fórmula de arriba, tendré que la energía en forma de calor son menos 26.000. El número de moles es 48,26. La capacidad calorífica molar es lo que voy a calcular y la variación de temperatura menos 20. Así pues, para aislar mi incógnita, el 48,26 y el menos 20 están multiplicando, los paso al otro lado dividiendo, me queda menos 26.000 dividido entre 48,26 y entre menos 20. Recordad que cuando pasa de multiplicar a dividir no se cambia el signo y esto será igual a la CM. Y si hago esta operación en la calculadora, da un resultado de 26,94 y las unidades, la energía la teníamos en julios, partido a el 48,26 son moles, por lo tanto partido mol, y aunque la temperatura yo la he utilizado en grados Celsius, la voy a poner en Kelvin porque la equivalencia es 1 grado Celsius o 1 Kelvin, por lo tanto por K, para tenerlo en el sistema internacional. Aunque vuelvo a insistir en lo de antes, aquí depende como os lo diga vuestro profesor. Si os dice que al utilizarla en Celsius tenéis que dejarla en Celsius, pues la dejáis con Celsius. El número del resultado es el mismo, 26,94. En siguientes vídeos vamos a ir aumentando la dificultad de problemas relacionados con capacidad calorífica específica y molar.